Hola de nuevo, ¿cómo están? Ciencias naturales. Hoy nos toca una clase ardua, larga, para nada complicada, muy sencilla, con cosas que ya sabemos, pero que le tenemos que empezar a poner palabras que correspondan a las ciencias naturales. Así que nada, trataré de ser lo más ameno posible y traten de ir siguiéndome. De todas maneras, ya saben que abajo está escrito todo lo que más o menos les voy diciendo. Continuamos hablando sobre la preservación del ambiente, del medio. Ya hablamos que los seres vivos nos relacionamos con el entorno y eso lo afecta. Hablamos de los recursos naturales, hablamos de los impactos positivos y negativos que tenemos sobre la naturaleza. Eh, Algunos de los recursos naturales que usamos son, por ejemplo, el agua, el alimento, el aire, entre otros. En esta situación se genera un equilibrio. Si ese balance se mantiene, los seres vivos podemos crecer y sobrevivir. En caso contrario, estos recursos pueden agotarse y en consecuencia la supervivencia de estos seres vivos se ve afectada. La desertificación. La desertificación es un proceso en el cual el suelo se daña gradualmente. Tiene que ver con el desierto, ¿no? Y se vuelve más seco y más árido. Impacta sobre la supervivencia de los seres vivos todo esto. Varias actividades humanas pueden contribuir a este proceso, a acelerarlo o a generarlo. Por ejemplo, el uso excesivo de fertilizantes artificiales puede dañar el suelo. Ya sabemos, ya lo hablamos, lo estuvimos mostrando. Benja mostró su compost, yo le pedí echar lombrices para el mío. Los abonos naturales son mucho más beneficiosos que los artificiales. Por ejemplo, el abono natural del estiércol. Otro proceso que genera la desertificación es el cultivo excesivo. Hay ciertas especies de plantas que pueden generar el agotamiento de los nutrientes del suelo, lo que dificulta el desarrollo de cualquier otro tipo de vegetación en la zona. Esto puede resolverse como rotando los cultivos. Si sembré tomate, en la próxima estación no voy a volver a sembrar tomate. Si sembré papa en invierno, en la próxima estación no voy a sembrar papa. Así los nutrientes de la tierra se van regenerando y no voy agotando la tierra sembrando siempre lo mismo que va a consumir los mismos nutrientes. Eso ya me lo enseñaron ustedes a mí. Otras actividades humanas que contribuyen es el proceso de deforestación. Esto también ya lo charlamos. ¿Qué es la deforestación? Cortar discriminadamente árboles. La vegetación de una zona se empieza a cortar. Esto hace que las lluvias impacten en el suelo y una vez que llegan al suelo directamente no hay raíces que absorban toda esa lluvia y eso hace que se inunde la tierra. Tanto la tala como la quema de árboles. El suelo queda sin una protección que la vegetación le brinda contra las lluvias y los vientos, lo que les venía diciendo, y con el tiempo la erosión provoca que el viento y el lavado de los nutrientes haga que se pierda la fertilidad de la tierra. Vamos a la contaminación del aire. El aire es una mezcla de gases que no vemos. Nuestro planeta está rodeado, todo alrededor de la Tierra, por una capa de aire compuesto por diferentes gases, que se llama atmósfera. La contaminación es un problema característico de la sociedad moderna, que lo generamos por la presencia de sustancias no deseadas para la atmósfera. Estas sustancias incluyen varios gases que, aparte de ser perjudiciales para la atmósfera, son perjudiciales para nosotros. Los principales mecanismos de contaminación atmosférico son los procesos industriales, que implican combustión, quemar cosas para hacer otras cosas en las industrias, tanto en las industrias de automóviles como en las calefacciones nuestras. Cuando nosotros usamos gases, por ejemplo, estamos quemando leña, estamos generando combustión. Pero si es una leña vegetal, es una cosa, porque es un recurso que se usa de la naturaleza y va para la naturaleza, pero si yo estoy quemando plástico, ya no es un calor, ya no es un calentamiento que generamos en el ambiente que viene de la naturaleza. Algunas medidas preventivas para evitar la contaminación del aire son o pueden ser usar aquellos aerosoles, insecticidas o desodorantes que vengan con una leyenda que dice que no daña la capa de ozono.
Otro es disminuir el uso de contaminantes. Siempre es mejor utilizar en un vehículo muchas personas o no utilizar un auto y empezar a usar más la bici. Por ejemplo, caminar. Evitar el consumo de tabaco también es muy importante, no solo para el ambiente, sino para nosotros. Y cuidar los bosques, no causar incendios ni destruir zonas verdes en las ciudades. Consecuencias de la contaminación industrial. El ozono es uno de los gases, y uno muy importante, que está en el aire. Es el encargado de absorber las radiaciones ultravioletas del sol. Cuando viene la luz solar, absorbe el ozono esas partículas que son dañinas para los seres vivos. La contaminación provoca lo que se conoce como un agujero en la capa de ozono, que son zonas donde ha disminuido la cantidad de ese gas y de esa manera las radiaciones del sol son dañinas para nosotros. Otra consecuencia de la contaminación industrial es el efecto invernadero. A ver, ¿qué es el efecto invernadero? Se genera gracias a una capa de gases en la atmósfera que permiten que parte del calor irradiado por el sol se quede en la Tierra y otra parte regrese. Cuando es demasiado sol, los rayos entran y vuelven a salir. El efecto invernadero es culpa de los gases contaminantes, consecuencia nuestra. Hay rayos que entran y ese efecto invernadero hace que los gases no puedan volver a salir. Esto que genera un calentamiento global. Ya seguiremos hablando sobre eso. Pero ahora quiero ir un poquito más a la zona en la que vivimos. Ya vimos en regiones que nosotros nos encontramos en la pampa húmeda, en el pastizal pampeano particularmente. Charlaremos un cachito sobre esto. La llanura pampeana es, sin duda, uno de los ambientes más representativos de la Argentina. Ocupa una gran superficie, algo así como 44,5 millones de hectáreas. Ocupa la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, y el este de San Luis y La Pampa. Es el área más poblada del país y con unas modificaciones del hombre en el ambiente también de los más grandes del país. Por eso es de las zonas que más sufre los problemas que el hombre le genera a la naturaleza. El relieve, ya lo vimos, es plano y levemente ondulado. ¿Se acuerda que estuvimos viendo las llanuras, las sierras en Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires? Pero después en su mayoría, en la mayor parte de su superficie, es plana. Hay abundantes precipitaciones, también ya lo vimos, y los suelos son riquísimos en materia orgánica. O sea, tienen mucha materia orgánica. Nosotros tiramos una semilla y crece. Eso ha permitido el desarrollo de tupidos pastizales donde dominan las gramíneas. Son las colas de zorro que vemos en la ruta. Solo se ve interrumpido originalmente por alguna laguna y bañado y por pequeños bosques de tala y coronillo. Estos pastizales albergan una gran variedad de fauna. ¿Se acuerdan que vimos que la fauna característica no era grande, pero sí era abundante? ¿Qué hace esta fauna? Potencia la economía, o podría potenciarla, pero no está aprovechada adecuadamente. Recursos como el zorro gris, el gato de los pajonales, el ñandú, la vizcacha, podrían generar industria con plumas, con cuero, con carne, pero fueron y están siendo utilizados de una manera no conveniente. También habíamos hablado de la conveniencia de utilizar los recursos naturales. Si yo estoy cazando la vizcacha o estoy cazando el ñandú en cualquier momento del año y de una manera indiscriminada, no voy a permitir que la especie se reproduzca y dentro de unos años ya no voy a tener esa especie porque la voy a haber matado. No voy a permitir que siga creciendo para el ser humano poder seguir aprovechando ese recurso. Entonces termina siendo un recurso que no se renueva, un recurso no renovable. Por eso, los usos de la naturaleza
los recursos naturales tienen que ser planificados previamente. En cuanto a la flora, la incorporación de la tierra a la agricultura está desplazando a gramíneas y a las leguminosas autóctonas, que podrían ser utilizadas, por ejemplo, para el forraje, que al mismo tiempo sirve para refugio de las especies silvestres que hablábamos antes. ¿Qué pasa entonces con el pastizal hoy, con el pastizal de las pampas? Las técnicas utilizadas actualmente para el manejo de los cultivos y el ganado producen una alteración importante en el ecosistema natural. La sobrecarga de animales en algunas zonas, sumada a la agricultura continua con monocultivos y el mal uso del fuego, ustedes vieron en las islas, que una vez al año queman, generando el efecto invernadero, generando contaminación ambiental, que las utilizan para obtener brotes más tiernos de pasto. Eso, sumado a las técnicas inadecuadas del arado, están provocando el agotamiento y la erosión de los suelos. ¿Y eso qué hace? Disminuye la productividad de lo que el suelo nos puede dar. Es cada vez menor porque nosotros lo estamos maltratando. A su vez, esos factores producen un fuerte impacto en la fauna. Disminuye los refugios y la alimentación de numerosos animales silvestres. Y aparte, esos animales son los que controlan otro tipo de plagas. Ahí vamos. Junto con los cultivos, se expandió en la región el uso de agroquímicos, fertilizantes y biocidas. A pesar de que muchos están prohibidos en muchos países del mundo por su toxicidad, porque son muy tóxicos, acá se siguen utilizando. Por uno u otro motivo. Falta de control, falta de información, falta de legislación, no sé, pero se siguen utilizando. En su mayoría no son biodegradables. Entonces, ¿qué significa? Cuando los tiran a la tierra, no desaparecen con la tierra. Entonces, esos químicos pasan de las plantas y de las plantas pasan de los animales que comen las plantas o a nosotros. Y quedan en el tejido humano y en el tejido de los animales. ¿Sí? Entonces puede llegar a las zonas cercanas como a las grandes ciudades. Estos productos no actúan específicamente sobre una plaga. Entonces, como matan a la plaga que quieren, también pueden matar a las comadrejas, a los zorros, a los rapaces, a las lechuzas. ¿Y cómo funcionan en el ecosistema estos últimos animales que les digo? Controlando y regulando a la población, por ejemplo, de los roedores, que nos traen a los humanos otro tipo de enfermedades. Por esto es tan importante el equilibrio en el medio, el equilibrio en el ambiente, el equilibrio en el uso de los recursos naturales. ¿Sí? En base a todo esto que les estuve parloteando, les propongo una actividad dividida en 3. Primero van a investigar sobre esto que estoy charlando y sobre la contaminación del suelo y del aire. ¿Sí? Van a pensar y escribir cómo proteger el ambiente, cómo seguir protegiéndolo o hacerlo de una manera más eficaz. Y después van a buscar alguna imagen o van a dibujar y van a armar 1 o 2 pequeñas láminas que vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Espero no haberlos aburrido mucho, sé que fue bastante larga la charla, pero ya saben, de a poquito lo van leyendo más abajo. ¿Listo? Nos seguimos hablando.